Bien, Génesis 5 entonces, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de estudios basadas en la primera parte de Génesis, que tiene como propósito entender un poco de dónde parte Israel, en realidad. ¿Ya? No tiene mucho sentido empezar a profundizar sobre Israel y todo eso si no tenemos idea de dónde viene y por qué viene, en realidad. Entonces, por eso nos estamos dando el tiempo de estudiar Génesis, los primeros capítulos de la Biblia, para entender el contexto y saber a dónde vamos a llegar y por qué ocurre lo que ocurre. Entonces, ese es como el objetivo de estar leyendo Génesis, ¿ya? Así que Génesis 5 vamos a leer. Les pido que lo tengan a mano para que podamos leerlo todos juntos. Génesis 5, por favor. ¿Lo tienen? ¿Génesis 5? ¿Sí? Ya, vamos a leer entonces Génesis 5 y dice así la palabra del Señor. Todos juntos. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalalel, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel, después que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 767 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bien, hermanos, vamos a
a orar al Señor para agradecerle por esta clase, pedirle que nos acompañe y que podamos glorificarle en todo lo que aprendamos el día de hoy. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta tarde, en esta mañana, Señor, y te pedimos que tú nos guíes, que tú nos acompañes, que podamos sentir, Señor, tu presencia, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, podamos conocerte, podamos aprender más de ti, Señor, que nuestros corazones te busquen, te agraden, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, con aquellos que vienen en camino también, Señor, bendíceles, aquellos que no podrán venir, así también de aquellos que nos están acompañando, Señor, por primera vez. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, estamos en Génesis capítulo 5, que nosotros acabamos de leer. Y yo les pongo ahí la pregunta. ¿Dónde estamos? ¿En qué parte de la historia estamos? Porque si no sabemos dónde estamos, no vamos a entender lo que acabamos de leer. Y por eso yo les quiero preguntar qué es lo que entendemos del relato, qué es lo que entendemos de lo que acabamos de leer. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Si nosotros estuviésemos en esta historia, ¿qué sabemos de la historia? Esa es la pregunta. Que ya pasó la caída ¿Ya? del hombre, de que Dios le dio una nueva oportunidad, que se separó logramos entender de que se separó en dos partes la historia, con los que seguían a Cristo, o sea, con los que seguían a Dios en ese momento, y los que estaban seguidos para el hombre, por el pecado. ¿Ya? ¿Qué más sabemos entonces de la historia? Está muy bien, está muy bien. ¿Qué más sabemos de la historia? Porque tenemos que ir uniendo e integrando lo que está antes. No tiene sentido leer Génesis 5 si no consideramos todo lo anterior. ¿Qué sabemos de la historia? Tenemos un mundo creado o creación. Ese mundo cae, y ese mismo mundo que cae empieza a ser restaurado o redimido, también podemos ocupar esa palabra, redimido. Nosotros estamos en esta parte de la historia, en donde ya empieza la redención de la historia. Pero ¿qué nosotros sabemos de esta parte de la restauración? Y lo decía muy bien Juan Carlos. Hay una promesa de redención que está en Génesis 3:15, que habla de que la simiente de la mujer vencería a la simiente de la serpiente. Por tanto, el relato bíblico va a empezar a girar en torno a la historia de dos simientes, o dos simientes. En este caso vendría a ser la simiente de la mujer y la simiente del pecado, por decirlo de alguna forma, Satanás. O sea, aquellos que nacen con su naturaleza caída, simiente del pecado, y aquellos que nacen con naturaleza caída, pero a través de la fe, son parte de esta nueva familia. Eso es clave tenerlo presente, porque si no tenemos eso presente nos vamos a perder en el relato. Dos simientes, dos familias, dos humanidades. Entonces nosotros, la clase pasada, por si usted no vino, podemos recapitular, y el video también está en YouTube, nosotros veíamos de que en Génesis 4 se nos narra la historia de Caín y Abel, que vendría a ser la historia de dos hermanos, cada uno representando uno de estos dos pueblos. En este caso, la simiente de la mujer era, ¿quién era? Abel. Y la simiente del pecado, Caín.
Y nosotros vemos que Caín mata a Abel, se pierde esa simiente o esa persona, y tenemos un sustituto que es Set. Entonces, Génesis 4 va a terminar diciendo la siguiente frase. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hijos de los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces empieza a mostrar cómo, a pesar de estar en un mundo caído, se empieza a ver ya las primeras señales de la renovación o la restauración del mundo. Porque estamos recién en un contexto de asesinato, de muerte, en donde el pecado está creciendo, aumentando, la descendencia de Caín está conformando también su descendencia, sus familias, sus pueblos, pero vemos que hay esperanza a pesar de eso. Y a través de Set llega Enos. Y ahí la palabra dice, entonces los hijos de los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué es lo otro que es relevante? Dios crea un mundo que es perfecto y bueno, pero ¿qué hace el pecado con ese mundo perfecto? Lo corrompe. Muy bien. No lo elimina, lo corrompe. Y nosotros en Génesis 4 empezamos a ver cómo el pecado empieza a corromper. Y tenemos el primer asesinato en la historia. Y Génesis 5 nos va a seguir mostrando la corrupción. ¿Y qué va a enfatizar Génesis 5? ¿Qué palabra se repite al final de cada frase? Y murió. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el hombre creado a imagen de Dios ya deja de ser un ser con la vida, por decirlo de alguna forma, sino que empieza a morir. Y empiezan las generaciones a morir. Incluso da los detalles de los años, pero se mueren. Hermano, La Biblia está primero y después clave. Que si Dios no hubiera creado la tierra, nosotros no hubiéramos haber existido. Sí, pues. Sí, de hecho, el que estemos nosotros viviendo, existiendo, es una bendición y una gracia de Dios. Que Él nos amó y nos da esa oportunidad de existir. Así que claramente estamos aquí por voluntad de Él. Así que muchas gracias por la acotación. Se me había olvidado ese detalle. Claudia. que a mí lo que me llama la atención del capítulo 5 es de que, claro, va mostrando las generaciones, pero del único que habla que tuvo una íntima relación con Dios fue de Enoch. Y de los otros no nombra eso. Ya, vamos a ir para allá también, sí, vamos a ir para allá, porque es interesante eso, pero tampoco da mucho detalle. No dice quién era Enoch, qué hizo, por qué le pasó lo que le pasó, pero tiene su implicancia en la historia esa parte. Entonces, estamos claros, ¿cierto? Génesis 5 nos va a mostrar las generaciones, pero generaciones que también van a sufrir las consecuencias del pecado, empiezan a morir. ¿Y por qué está esto en el relato? Porque la promesa de redención va a girar en torno a un nacimiento, a familias. Por tanto, el pueblo de Dios, o los que están invocando al nombre de Dios, están esperando, están aguardando ese cumplimiento de la promesa. Y eso es lo que se narra acá. Y Génesis 5 es una antesala a la historia del diluvio. Y por eso termina después con el último, que fue Noé, versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Y ahí termina. Porque lo que está haciendo es una transición entre Caín y Abel, efectos del pecado, a pasar a una historia en donde el pecado aún más se agrava. Hay que seguir esa lógica. Entra el pecado, vemos las primeras consecuencias, vemos cómo ya la genealogía empiezan a morir, pero después, Génesis 6 al 8, vamos a ver que el pecado tiene otras consecuencias. Y ya aquí nosotros, y esto es importante,
nosotros empezamos a ver que acá, con la entrada del pecado, ingresa la muerte. ¿Cierto? El hombre empieza a morir. Y aquí los quiero ver si están bien atentos. Consideremos la historia del diluvio también. Hasta Génesis 8. ¿De cuántas formas el hombre está muriendo? ¿Cómo se puede llamar eso? Longevidad o caducidad, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? ¿Eso es una forma? ¿De qué otra forma está la muerte? Asesinatos. ¿Y la historia del diluvio qué nos va a mostrar? El juicio. El juicio. Entonces pasamos de un asesinato, Génesis 4, pasamos a la longevidad, que el ser humano empieza naturalmente a morir, pero también, y la próxima semana a lo mejor, o quizá hoy día, vamos a empezar a ver de que la muerte se manifiesta también de otra forma, a través del juicio de Dios, hacia el pecado. ¿Ya? Bien, entonces, teniendo eso claro, ¿qué podemos extraer de Génesis 5? ¿Qué cosas son importantes que tenemos que destacar? En primer lugar, el versículo 1 va a decir, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Ya? Eso no es nada nuevo, ¿cierto? El ser humano, Adán, fue creado a imagen de Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que sea creado a imagen de Dios? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Valor? ¿Qué más? ¿Qué significa que sea creado a imagen? Es algo valioso, pero tiene una capacidad distinta a cualquier otra criatura. Crear, gobernar, juzgar. Ser un representante de Dios en la tierra. Eso es lo que significa ser imagen de Dios. ¿Ya? ¿Se acuerdan que los antiguos gobernantes de la antigüedad, cuando conquistaban un pueblo o querían imponerse o mostrar de que ellos gobernaban, ellos levantaban imágenes para que la gente supiera que él estaba gobernando ahí? Eso no es algo nuevo. Dios lo instaura primero con el ser humano. Dios, al darle la imagen al ser humano, a ser portador de su imagen, lo que está diciendo es que acá está la representación de Dios. ¿Ya? Entonces, originalmente, el ser humano fue creado a imagen de Dios. Vemos acá también de que es creado tanto varón y hembra, y ambos tienen la bendición. Y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. ¿Ya? Es importante esto que Adán también en el hebreo significa humanidad, por decirlo de alguna forma. Acá cuando habla de Adán, en este caso está hablando de ambos, el ser humano. ¿Qué es lo que más nos dice? Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y lo llamó Set. Y eso nosotros ya lo habíamos visto, Set. Pero ¿qué es lo importante del versículo 3? No es Set, porque ya sabíamos que era Set. ¿Qué información nos está dando el versículo 3? No necesariamente. Hay otra cosa más importante. Dice, creó a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Versículo 3 dice, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y lo llamó de nombre Set. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que la idea de imagen de Dios se sigue transmitiendo en las generaciones. Eso es lo que está diciendo. No se pierde con la caída. Se distorsiona, pero se sigue manteniendo a través de la humanidad. Eso es lo que está diciendo. Ahí tengo una duda cuando dice conforme a su imagen de quién, de Adán o de Dios. Interesante porque Adán es conforme a la imagen de Dios. Por tanto, entre comillas, es una implicancia lógica. Pero el tema es que Adán ya viene con naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, estos nuevos descendientes, o Set, es portador de la imagen de Dios, que viene de Adán, pero también es portador de la naturaleza caída. Entonces yo por eso lo asociaría más a Adán, en el sentido de que el ser humano es creado a imagen de Dios, pero ya viene con naturaleza caída.
¿Ya? No sé si se entiende la idea. ¿Ya? Perfecto. Y de hecho la mujer también. La mujer es hecha conforme a la imagen de Dios, pero es porque la mujer viene del hombre, y el hombre también es hecho a imagen de Dios. Entonces está también esa transmisión. Entonces el ser humano va a seguir portando la imagen de Dios y nos va a mostrar el relato que el hombre empieza a morir. De hecho, si no me equivoco, se menciona 8 veces. 8 veces la muerte de personajes que murieron. Entonces, a modo interactivo vamos a hacer una genealogía para que ustedes me vayan diciendo cómo se va conformando la línea. Partimos con Adán, ¿cierto? Adán. ¿Cuántos años vivió Adán? 800, ¿Cuántos años vivió Adán? 930. 930. Y murió. Y murió. ¿Quién sigue? ¿El hijo que era? Set. Set. ¿Cuántos años vivió Set? 807 años. ¿807? No, perdón, 912 años. 912. Y murió. Y murió también. Después de Set, ¿quién viene? Enos. ¿Cuánto vivió Enos? ¿Cuánto? 905. Hay que fijarse en la última línea de cuando habla el personaje. ¿Ya? Porque habla primero a qué edad engendra y después cuando muere. ¿Ya? Después de Enos, Cainán, 910. ¿Ya? Después de Cainán viene uno de los nombres más fáciles de Mahalalel. ¿Así o no? Mahalalel. Sí. ¿Cuánto? 895. ¿Ya? Después, Jared. ¿Cuánto? 962. Bien. 962. Y murió también. No se viene ese detalle. Y murió. Después, Enoch. ¿Cuánto es Enoch? 365. Pero no murió. El número de los días del año. Interesante. Yo creo que hay algo ahí que tiene un significado, porque después dice, estos son los días en los que vivieron, y empieza a mencionar años. Pero no vamos a entrar en ese detalle porque no es tema de hoy, ¿ya? Enoch, 365, y Enoch es la excepción, ¿ya? Y él camina con Dios. Fue llevado por el Señor. Ya, después de Enoch, Matusalén. 969. No, pues Matusalén es 969. Y después tenemos Lamec. Y Lamec tiene 7, 7 y 7. Y finalmente, después de Noé, de Lamec, Noé. Y de Noé no nos da porque no es relevante para el relato. Bien. ¿Por qué estamos viendo los años? ¿Por qué vamos a hacer este ejercicio de anotar los años? Porque esto tiene un significado oculto, la verdad. No, mentira. No, eso pasa al Fate, ya, dejémoslo para que él lucre con eso, que él lucre con la ignorancia. No, lo que nos está mostrando acá es, entre comillas, el promedio de vida del ser humano. ¿Cuánto están viviendo? Y la verdad es que anda por 900 años, ¿cierto? Y vemos el caso de antes de Noé, que Lamec como que escapa un poquito de la regla. ¿Y por qué es importante tener eso presente? Porque después, cuando pasemos al 6, vamos a ver de que Dios toma una decisión con respecto a la cantidad de años. ¿Ya? Bien. ¿Qué podemos decir, hermanos? ¿Hay algo que le llame la atención? Enoch vivió menos, pero
Vivió mejor. Vivió mejor. Ya, Enoc. ¿Y qué sabemos de Enoc? Ya. Caminó con Dios. Ya. ¿Qué otra cosa más le llama la atención? ¿Qué otra cosita más le llama la atención de esta genealogía? De la Mec, Ya, ¿qué pasó con Lamec? dice cuando engendra a Noé, ¿Ya? dice, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Bien. Por causa de la tierra que el Jehová maldijo. Acá nuevamente se reitera esta esperanza a través de las generaciones. Como aquí no menciona nada, pero a través de Noé, ¿qué es lo que dice el relato? ¿O cuál es la frase de Lamec? Este nos aliviaría de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. ¿Sí? Que en Génesis 9, 29 dice, y fueron todos los días de Noé 950 años. Ya, vamos a anotarlo igual. ¿Cuánto? 950. 950. Gracias, Clemente. Entonces, Noé sigue manteniendo, por decirlo de alguna forma, la misma norma, está dentro de lo normal. Y Matusalem es el que más vive, ¿cierto? Y creo que es la persona que tiene más años en la Biblia. Cierto. Ya. ¿No le llama la atención Lamec, la edad de Lamec? 777. ¿Qué es el 7 en la Biblia? Es perfección, ¿cierto? Se representa con Dios. Y yo les pregunto, si consideramos las generaciones, ¿en qué número de generaciones está Enoc? ¿Qué número de generación es Enoc? La séptima generación, que apunta al número de Dios, por decirlo de alguna forma, nos muestra que, a pesar de que el ser humano es mortal, hay esperanza de vida. ¿Ya? Y este hombre que tiene o camina con Dios, podemos ver que también parte de esa bendición, por decirlo de alguna forma, la vive Matusalén, que vive más. Y Lamec, que también simboliza el 777, que es como el número de Dios, vamos a ver que también la bendición ahora va a empezar a mostrarse en Noé. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a adentrarnos en la historia de Noé. Pero antes de entrar a eso, vamos a ver la introducción en realidad, ¿ya? Eso lo vamos a dejar de tarea para que ustedes lo lean en la casa y lo vemos en la próxima clase. Pero antes de entrar con la historia de Noé, vamos a leer los versículos del 1 al 8 de Génesis 6. Versículos 1 al 8 de Génesis 6. Porque vamos a seguir integrando conocimiento a lo que ya vamos viendo. ¿Alguien quiere leer Génesis 6 del 1 al 8? Ya, Bárbara. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hasta el 8. Ya. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bien, muchas gracias, Bárbara. Génesis 6, lo que acaba de leer Bárbara, va a ser la continuación de lo que ya hemos visto. Seguimos la misma lógica.
Seguimos la misma lógica. Y de hecho, nosotros en Génesis 4 vamos a ver que se empieza a desarrollar la simiente de la serpiente, la descendencia de Caín. Y como que nos queda esa duda de qué pasa con la otra simiente, la que viene con el pueblo de Dios. Y ahí nos va a hablar de que Set tiene a Enos y de Enos empiezan a invocar el nombre de Dios. Y Génesis 5 lo que va a hacer es mostrarnos cómo se empieza a desarrollar la línea por donde viene la simiente de la mujer, hasta llegar a Noé. ¿Ya? Pero antes de llegar a la historia del diluvio, Génesis 6 nos va a decir algunas cositas interesantes, que son bien llamativas de hecho, y que también a veces causan cierta expectativa o confusión con lo que está diciendo. En primer lugar dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, está hablando de acá, como con lo que vimos con Caín, ¿ya? Está hablando de eso. Y les nacieron hijas, empezaron a multiplicarse, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí ya empezamos a meternos en problemas, porque este texto se ha interpretado de muchas formas. O sea, hay dos grandes interpretaciones con respecto a eso. Y la verdad es que esas dos interpretaciones tienen que ver con los hijos de Dios. Los hijos de Dios. ¿Y cuáles son las dos interpretaciones? La primera, la más conocida, y la segunda es la simiente de la mujer. Esas han sido las dos, yo creo que las dos interpretaciones que más chocan, por decirlo de alguna forma, y que son válidas también dentro de la historia. Y de hecho, la de los ángeles caídos es la más llamativa porque es la que más vende, es la más entretenida. Es más entretenido creer eso. Pero la verdad, y aquí no quiero descartar esta posibilidad, ya quiero ser bien honesto, no estoy descartando que podría ser eso, bajo la lógica del relato y de lo que hemos ido leyendo y avanzando, tiene mucho más sentido esto. Porque por eso les preguntaba, ¿dónde estamos? Y si recordamos ya todo lo que hemos visto, como que esto no tiene mucho sentido. Porque de hecho después viene juicio, pero ese juicio no es sobre los ángeles, es al hombre, a la pecaminosidad. Entonces tiene más sentido hablar de las personas. Y en este caso, yo me inclino más a pensar de que cuando habla de los hijos de Dios, está hablando de la simiente de la mujer, o sea, estos de acá. ¿Ya? Son estos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estos hijos de Dios empezaron a ver como hermosas a las hijas de los... Ya, ¿y quiénes son las hijas de los hombres? ¿Quiénes serían según el linaje de Caín? Oh, ¿sí? Sí, muy bien. El linaje de Caín. Entonces se empiezan a mezclar. Oh, yugo desigual. Aquí ya tenemos la primera referencia implícita del yugo desigual. O sea, Dios en su plan empieza a separar un pueblo, una familia, una descendencia, y estos no conformes con eso empiezan a mezclarse con otra línea, en donde estaba el pecado, en donde no había fe. ¿Y qué dice Jehová cuando ve esto? De que su pueblo, sus hijos, empiezan a mezclarse con aquellos que no son de la fe. ¿Qué dice? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y aquí lo que Dios está haciendo es un juicio hacia la humanidad, hacia el pecado. ¿Por qué? Porque había maldad en este tiempo. Entonces lo que Dios dice, bueno, ya que el pueblo o la simiente de la mujer se está mezclando con estos hombres que son pecaminosos, voy a hacer un juicio y de hecho vamos a limitar la edad. Ya como máximo, por decirlo de alguna forma, 120
20 años, porque el hombre es carne, más serán sus días 120 años. Y el versículo 4 nuevamente es un versículo llamativo, porque dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, o sea, no solamente le encontraron hermosas, sino que tuvieron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, que fueron varones de renombre. Y aquí nuevamente viene el tema. ¿Ah? Existe la posibilidad que pueda haber ángeles caídos. Ya, ¿por qué? Porque si Dios nos creó imagen y semejanza de él, y somos todos semejantes, porque venimos de la semejanza de Adán, todos tenemos una estatura, por dar un ejemplo. ¿Ya? Habla de gigantes, habla de una condición distinta, que no es de la semente de la mujer, sino que de los hijos del hombre. ¿Ya? Entonces es posible que pueda ser que eso sea la participación de los ángeles caídos. Cuando habla de gigantes, a lo mejor a algunos les va a sonar esta palabra. Los famosos Nefilim, o Nefilim, que son los extraterrestres. Según Salfate, nuevamente, según Salfate. Son los extraterrestres. Que son hijos del hombre con ángeles, o bien son seres de afuera. ¿Ya? Eso es lo que dice la cultura moderna hoy en día. Interpreta esta idea de Nefilim como seres extraterrestres. Me estoy saliendo mucho de lo que es la Biblia, pero es para explicarlo solamente. Y que le dan esa lógica de que eran personas muy puntuales que estaban ahí, que eran llamativas. ¿Cuál es el problema? Que nuevamente, bajo todo lo que ya hemos visto, no tiene mucho sentido. Y el tema es que la palabra que es traducida como gigantes, y que es en hebreo Nefilim, no tiene que ver necesariamente con personas que sean grandes de estatura, sino que también habla de gigantes como personas quizás de envergadura o de poder, o que eran tiranos, de renombre. También tiene esa acepción la palabra Nefilim, que es gigantes. Entonces, no necesariamente habla de estatura. ¿Y por qué? Porque tendríamos también que ver cuál es la estatura más elevada que vemos en la Escritura, y nos vamos a dar cuenta que no difiere de mucho de las estaturas más grandes que hemos encontrado hasta actualmente, hace poco. Habría que ver. Entonces, ¿sí? Una acotación. La Reina Valera dice, habían gigantes, pero la NBI dice, y al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Sí, ¿qué más dice? Que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. ¿Quiénes son los gigantes? Según la NBI. Los de renombre, pues. De hecho, aquí dice, los cuales fueron famosos héroes de antaño. Personas de renombre que quizás marcaron un antes y un después en la historia. O sea, podríamos decir incluso, si aplicamos esa misma lógica, que, no sé, que Napoleón fue un gigante. No de estatura, sino que marcó algo en la historia, por decirlo de alguna forma. Entonces, insisto, tenemos dos formas de interpretarlo. Que efectivamente los hijos de Dios sean ángeles caídos, y esto nos lleva a gigantes en concepto de altura, o que la otra es que los hijos de Dios sean parte de la simiente de la mujer, que al mezclarse tienen personas o hijos que son de renombre. ¿Ya? Podría ser cualquiera de las dos. En lo personal, y por la lógica que veo en el texto, yo me inclino más por esta, ¿ya? Pero quiero dejar claro de que no quiero ser categórico, porque esto está en debate. Natalia. Yo creo particularmente de que sí eran gigantes por su altura y que eso obviamente les daba una envergadura que los hacía tener
profetas se enfrentan, bueno, ya en el tiempo de David, se enfrentan al gigante Goliat, y incluso después David, cuando sigue conquistando, también se encuentran con gigantes. Entonces, creo que, a ver, cuando uno dice gigante, uno se puede imaginar que medía 10 metros, pero de acuerdo al relato bíblico, medían, por ejemplo, casi 3 metros. Ese es el máximo. 2,90 metros era aproximadamente lo que medía Goliat. Yo tengo un sobrino que mide casi 2 metros y yo me veo como una función de verdad. ¿Cuánto mide? Claro. El Seba mide casi 2 metros. Imagínense eso, puede haber sido entre 2 metros 6 centímetros a 2 metros 90. O sea, hay un margen casi de 1 metro ahí de diferencia. Realmente era más que la media del Claro. tiempo. Pero creo que pudo haber sido un tema físico, pero que no por eso tenía que ver con ángeles, sino que tenía que ver que eran más altos Sí. y que generaban cierto ser más imponentes y ser mejores guerreros, porque obviamente Goliat era un mejor guerrero por su altura, o sea, no sé si mejor guerrero, pero daba más miedo por eso. Era imponente. Era imponente, claro. Es que es el tema. Antes de eso, que el mismo hecho de que en la misma historia veamos casos anómalos de personas que son más altos de lo común, eso no implica que sean hijos de ángeles, sino que dentro de la naturaleza humana están esos casos. Y acá al menos vemos de que aquí era bien, por decirlo de alguna forma, o más cotidiano, o era más común verlo. Y acá al menos el significado que le da es que cuando empiezan a mezclarse, por decirlo de alguna forma. Bárbara. Sí, estaba googleando algo, a veces esto también nos hace confuso. Dice, bueno, hace mención que a Nefilim, tal cual, como lo estamos describiendo. Los extraterrestres. No, lo dice. No, pero estoy leyendo. Es interesante. Mire, dice, detalles adicionales. Nefilim. El término Nefilim en hebreo se traduce como los que caen o los que son derribados. En la Biblia se les describe como grandes y poderosos, y su presencia en la tierra se relaciona con la corrupción y el pecado. Hijos de los comillas, hijos de Dios. Se menciona que estos hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les dieron a luz hijos, quienes fueron hombres valientes y hombres de renombre. Esta unión es vista como una causa de la corrupción y el mal en la tierra. Ya. Voy a intentar, si usted me sigue la idea, me la sigue, si no, podemos discutirlo después, pero voy a intentar zanjar el tema. Tuve una iluminación. Si estos son ángeles caídos, que tienen hijos con los hombres y tienen gigantes, ¿estos gigantes son enjuiciados en el diluvio? ¿Sí o no? O sea, de esto no queda ninguno después del diluvio. No queda ninguno. Exactamente. Si todos estos mueren con el diluvio, después no tendría lógica que Goliat sea un hijo de Acapo. Porque estos ya se acabaron, si es que fuese el caso. Pero el relato no lo dice, ¿no? Entonces, porque si fuese algo muy particular, la Biblia lo mencionaría. David, o sea, Goliat, que era hijo de... Pero también tenemos que, hoy en día, hay personas que salen en el libro Guinness, el más alto. Por eso, No sí. es que sean familias, sino que uno entre tanto aparece como... Es que por eso, más que asociarlo a un tema de deidad, son casos particulares o anomalías, por decirlo de alguna forma, que las seguimos viviendo y experimentando. ¿Mm? Watusi en África tiene una altura promedio de 2,5 metros, y no Bien, entonces, ¿cuál es el punto? Que sea cual sea la explicación, mueren en el diluvio. ¿Ya? Entonces, por eso, darle más importancia a lo que tiene no tiene sentido porque van a ser enjuiciados en el diluvio y hasta ahí se acaba, o hasta ahí llega. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Dios? Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es el versículo 4. La NBI va a decir héroes de antaño, famosos héroes de antaño. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
¿Dónde está el problema entonces? El corazón. No en la altura. No es acá. No en la altura. ¿Qué es lo que va a juzgar Dios? Corazón. ¿No es acá? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir Génesis 6? Y que es la continuación de todo lo que ya hemos visto. Que el pecado va a seguir potenciándose. Va a seguir expandiéndose. Van a haber nuevas formas de pecar, por decirlo. ¿Ustedes han escuchado la frase, oye, que los tiempos están malos, antes no era así? Como que cada día está peor. Yo creo que tiene que ver también con esto, de que el ser humano en su capacidad busca cada vez más formas de pecar, más formas de hacerlo degradable, más formas de hacerlo prohibido, porque el ser humano está corrompido. Entonces Dios ve eso acá, que la maldad era mucha y que todo el signo del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces aquí, ¿qué nos dice el relato? Que a causa del pecado, y esto es interesante, ¿por qué los animales de la tierra tienen que sufrir? Si el problema estaba en el corazón del hombre, ¿por qué Dios dice, regreso a la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, hasta el reptil? ¿Por qué? Exactamente. Y el hombre es responsable por eso y arrastra esas consecuencias a lo que está por debajo de él. En este caso, la creación. Gracias, Pablito. La creación, los animales. Entonces, dado que Dios va a hacer juicio al pecado, tiene que hacer juicio con el hombre y todo lo que está debajo del hombre, porque también está contaminado por el pecado. En este caso, los animales. Entonces, aquí nos va a presentar esta idea de un juicio. ¿Ya? Hablamos de las muertes, asesinato, longevidad y ahora el juicio. Tercera forma o manifestación de cómo el hombre va a empezar a morir. Asesinato, longevidad y juicio. Pero, y aquí viene la parte que nos va a dejar la llave abierta o la ventana abierta para la próxima clase. Pero, a pesar de todo esto, y esto es lo maravilloso, a pesar de que esto ya se estaba mezclando, pero Dios va a mostrar gracia. Halló Noé gracia. ¿Habrá sido un hombre bueno? ¿Habrá sido un hombre perfecto? No lo dice la Biblia. Solamente que él halló gracia. Y después Hebreos nos va a explicar por qué. Y no tiene que ver con las obras. Tiene que ver con la fe. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que la fe se empieza a transmitir. Por eso es importante enseñar la fe a los hijos. Porque son parte de la familia de la fe. Y dentro de eso, hay uno que encuentra gracia ante Dios y va a ser, por decirlo de alguna forma, el nuevo representante de la humanidad, que también va a prefigurar a Cristo, en el sentido de salvar. Obviamente imperfectamente, pero Noé va a cumplir ese rol de apuntar a un Salvador que va a redimir no solamente al hombre, en este caso que va a salvar su familia, sino que también va a redimir y resguardar la creación, los animales. Y ahí vamos a ver el pacto de Dios con Noé y vamos a darnos cuenta de que es un pacto universal. Y que el propósito de Dios, y esto es lo maravilloso, no solamente implica librar de las consecuencias del pecado y el infierno a los hijos de Dios, sino que el propósito de Dios es más allá que eso, que implica renovar la creación. Y eso lo vamos a ver con Noé, ¿ya? Se los adelanto para que lo vean, ¿ya? Lean entonces 6 al 8, para que ustedes lo puedan tener presente para las próximas clases. Y solamente quiero profundizar, y espero que no nos alarguemos, porque igual da para harto esto, que hay una frase que causa polémica acá, cuando habla de que se arrepintió Jehová de haber creado al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y eso nos causa un poquito de ruido porque ¿cómo Dios se va a arrepentir de algo? No está diciendo eso. De hecho, ocupa una frase que es y le dolió en su corazón. O sea, Dios no tiene corazón realmente.
Porque Dios no es carne, Él es espíritu. Pero acá está hablando de que Dios tiene corazón. Y este es un recurso literario que se conoce como antropopatismo, ¿ya? Que viene de una palabra griega que es patos. Patos, ya no es un animal, sino que del patos, que tiene que ver con sentimientos. El etos, patos y logos, ¿ya? Investiguen eso. Patos, sentimientos. De aquí vienen las palabras como empatía, que tiene que ver con expresar algo. Entonces acá lo que está haciendo el relato bíblico, más que mostrarnos que Dios tiene un corazón y le dolió, lo que nos está mostrando es que el pecado del ser humano es tal que está yendo totalmente contrario a la voluntad de Dios y lo que Dios quiere. Y que si Dios tuviese un corazón y fuese como nosotros, realmente manifestaría ese dolor y ese arrepentimiento, por decirlo de alguna forma. Pero lo que está enfatizando acá es cómo el pecado empezó a manifestarse a tal nivel de que el ser humano se degradó totalmente y estaba totalmente lejos de Dios. Y por eso es digno de juicio. Y eso es lo que nos va a mostrar este relato. ¿Ya? Bien, hermanos, dudas, consultas. Queda de tarea leer el 6, 7, 8. ¿Sí? Respecto de los ángeles caídos, sobre los ángeles que vinieron, que se emparentaron con la hija de los hombres, nosotros buscamos y encontramos en la Biblia que los ángeles no se multiplican. No se casan A tampoco. decir, sí. Y tampoco hay, la Biblia no nos muestra ángeles mujeres. ¿Ya? En el sentido de que no está tratando de mostrarnos una cosa diferente, sino que está mostrando como género. Claro. Género único. Los ángeles, el número está limitado porque está hecho por Dios para su servicio, lo tiene para su servicio, y ellos no se multiplican. O sea, diríamos nosotros, en cierto sentido, que son asexuados. Cuando a Jesús le preguntan que una mujer se casa primero con uno y después se casa con el otro hermano, tienen 7 y ninguno dejó descendencia, entonces Jesús le aclara a los discípulos, le dice, porque el reino de los cielos serán como ángeles. O sea, no habrá el matrimonio, no estará el esquema que nosotros tenemos aquí en la tierra, sino que será un esquema divino donde no es necesaria la multiplicación. El mismo caso que nosotros después que morimos, seguimos teniendo relaciones sexuales, por decirle, en el cielo. Entonces hay una situación que se da para el efecto de la multiplicación aquí en la tierra, pero no en las esferas celestiales. Entonces, en cierta medida, a pesar de que la Biblia no es clara tajante frente a eso, cuando nos habla de los ángeles, no son ángeles que vinieran ellos a tener relaciones sexuales con las mujeres. Sí, sí. Tendríamos que ahí... No es una materia Sí, muy clara, pero sí. nos da ciertos indicios. Y ahí tendríamos que también analizar ese caso a la luz de toda la Escritura. ¿Por qué? Porque lo que es divino no tiene cuerpo. De hecho, lo único divino que tomó cuerpo es Cristo. Es lo único. Porque si no tendríamos que decir que acá también hubo encarnación. Y creo que bíblicamente no da espacio para eso. Y es muy loco pensar eso. ¿Ya? Y lo otro es que obviamente lo divino es espiritual. Y las referencias bíblicas que tenemos más con respecto a lo divino interactuando con lo material es a través de posesiones, por decirlo de alguna forma. O personas, como narra acá, endemoniadas. O animales endemoniados creo que también hay en la Biblia. Unos cerdos que se mencionan ahí, ¿cierto? Pero ellos toman posesión de algo, por decirlo de alguna forma. No es que estos tengan cuerpo. Y de hecho nosotros creemos que Satanás tampoco tiene como una forma, por decirlo de alguna forma. Hermano Gerson, ¿Sí? una consulta ahí. Cuando se destruye Sodoma y Gomorra, vinieron ángeles y estuvieron con Lot en su casa y comieron con él.
Muy buena pregunta. Buena pregunta y complejiza aún más la... Ya, en primer lugar, ¿eran ángeles caídos? No, no eran ángeles caídos. ¿Qué tipo de ángeles eran? De Dios, ¿o no? Y ahí, y eso es lo que el Antiguo Testamento va a empezar a desarrollar también, lo que nosotros conocemos como teofanías, de formas en las cuales Dios se muestra o se revela temporalmente en la historia. ¿Se acuerdan de Peniel? ¿O Jacob peleando con...? También, manifestaciones puntuales en donde Dios se relaciona y aparece en la historia. Pero no implica necesariamente que hayan tomado forma corporal y que hayan estado ahí, por decirlo de alguna forma. Hay que interpretarlo bajo esa lógica también, que en este caso esos ángeles no son estos. Habría que considerarlo, cuando lleguemos ahí podemos verlo. Sí. Bien. Sí. ¿Alguna duda, consulta con respecto a esto? ¿No? Sí. Es que, ¿sabes qué? A mí me hace ruido y me inquieta es lo que hacía mención cuando Dios se pone triste. Y Dios crea los pactos, ¿no es cierto? Estos pactos que conocemos, donde dice, esto se termina y voy a hacer todo de nuevo. Y Dios tiene, Él dice que Él tiene todo, Él sabe todo desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto sabía que esto iba a suceder, esto no está fuera de su control. Pero nos muestra que cuando el Señor hace esta transformación y dice, ya, ahora queda esto, porque vuelve a caer el hombre. Y definitivamente no hay en ninguna parte de la historia donde se nos muestran los pactos, donde se termina todo y resurge el pecado, pero con tanta avidez y con tanta fuerza como cuando el Señor lo destruye. Y eso lamentablemente nos muestra la naturaleza del ser humano, del pecado que está en nosotros. Y como dice Pablo, que aún queriendo hacer lo bueno, tiende a hacer lo malo. Y el Señor nos da la posibilidad, nos da de nuevo la posibilidad. Y yo lo llevo a nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor nos da la posibilidad de hacer las cosas bien y dice, ya, y ahora te quito todo esto y parte de cero, y uno parte de cero y dice, ya, pero ahora vamos bien. Y de repente aparece yo tengo el poder y vuelta a caer. Entonces me hace ruido y solamente en eso, en reconocer en mí de que por Dios que sin el Señor no soy nada. Nada. Sí. Era una acotación Sí, nada más. exactamente. Vamos a ver a través del Génesis que el tema del pecado va a seguir manifestándose. Y uno podría decir, pero si Dios o Noé halló gracia, se salvó la familia, hay juicio, se acaba el pecado, y nos damos cuenta que inmediatamente después sigue. Y eso, y aquí se lo adelanto, ¿por qué sigue? Porque la Biblia nos va a enseñar una verdad que es más profunda, que tiene que ver que el verdadero problema del hombre es el corazón, pero también nos va a mostrar de que la línea de salvación o la salvación de la persona no está ligada a un tema genético ni de descendencia física. O sea, fíjense, antes de entrar a hablar de Israel, ni siquiera estamos hablando de Israel, pero antes de entrar a hablar de Israel como tal, antes de llegar a Abraham, nos vamos a dar cuenta que en realidad el tema del pecado y la elección no tiene que ver con un tema generacional o de descendencia física o étnico. Porque aquí uno puede pensarlo, esto es étnico, pero no es así. Porque incluso salvando lo étnico de Noé, el pecado sigue. Entonces se los dejo de tarea. Porque, interesante, ni siquiera hemos llegado a Israel, pero ya nos estamos dando cuenta de que el tema del pueblo de Dios no es un tema étnico, es un tema de elección. Y eso lo vamos a ver después con
Bueno, hay hartos casos en la Biblia. ¿Ya? Y hermanos, vamos a orar para agradecer al Señor. Señor, te damos las gracias por esta clase, te pedimos tu bendición, tu compañía y que tú reafirmes, Señor, lo que hemos aprendido. Que tú nos ayudes a entender, Señor, porque ciertamente reconocemos que hay cosas que se nos escapan de nuestro entendimiento, hay cosas que a lo mejor son muy complejas de asimilar, de entender, Señor, pero creemos y confesamos de que tu palabra es clara, Señor, y que lo esencial, lo vital para tener una relación contigo está ahí claramente, Señor. Y te damos gracias por eso, porque te podemos conocer a través de tu palabra, Señor. Ahora te pedimos tu bendición y tu compañía y que tú, Señor, nos sigas bendiciendo para que podamos glorificarte a lo largo de estas actividades. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.